Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús tiene poder sobre el maligno. Nuestro Señor Jesucristo ayuda a un hombre que estaba poseído. Pero este hombre no estaba poseído por un demonio, sino por una legión de demonios. Jesús vence a todos los demonios, porque el Señor es todopoderoso. Dios es más que el diablo. Yo quisiera fijarme en un detalle del Evangelio. Jesús permite que esta legión de demonios se meta en un grupo de cerdos, en una piara de cerdos. Dice el Evangelio que eran como 2000 cerdos.
¿Por qué Jesús le permite a esta legión de demonios entrar en este grupo de cerdos? Es la pregunta. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, el animal más inmundo es el cerdo. De hecho, los judíos no comen cerdo. Nosotros los católicos sí podemos comer un buen chicharrón, no pasa nada. Pero los judíos no comen cerdo, porque consideran al cerdo como lo más inmundo. Si nuestro Señor Jesucristo permite a esta legión de demonios entrar a un grupo de cerdos, es para enseñarnos que lo propio del maligno es el ámbito de la inmundicia, el ámbito de la porquería. Eso es lo propio del diablo, estar en la porquería, estar en la inmundicia. Y nosotros no podemos estar en esos ámbitos. Los ámbitos de la inmundicia, los ámbitos de la porquería son variados. Es el mundo de la corrupción, es el mundo de los desórdenes sexuales, es el mundo de la droga y del alcohol, es el mundo de las calumnias, es el mundo de las infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, nosotros no podemos estar en los ámbitos de inmundicia, en los ámbitos de la porquería, porque son ámbitos donde está el olor del diablo. ¿Y qué hacer con esos ámbitos? En primer lugar, no meternos. Pero no basta decir yo no me meto en esos ámbitos. Por eso vamos a fijarnos en otro detalle del Evangelio de hoy. Cuando este hombre ya está liberado de la legión de demonios, quiere seguir a Jesús, quiere acompañar a Jesús. Y Jesús le dice, no, anda a tu casa, anda a los tuyos y comunícales la misericordia que Dios ha tenido contigo. En otras palabras, anda, evangeliza tu ambiente. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué hacer con esos ámbitos de inmundicia, con esos ámbitos de porquería, donde está el olor del diablo? Ya lo he dicho, no meternos. Pero no basta decir no me meto. ¿Qué voy a hacer para ayudar a las personas que están metidas en ese ámbito? Hoy también Jesús te dice a ti, me dice a mí, a ver qué vas a hacer para ayudar a esa persona que está metida en el ámbito de la inmundicia, en el ámbito de la porquería. Queridos hermanos, tenemos que ayudar a las personas que viven alejadas de Dios. Hoy en la primera lectura se nos habla de la fe y se nos señalan unos nombres: Gedeón, Jefté, Sansón, David, Samuel. Dice en la primera lectura que todos ellos por su fe conquistaron reinos, administraron justicia, cerraron la boca a los leones. La fe nos impulsa a evangelizar los ambientes de inmundicia. Estamos llamados a cambiar el ambiente, ayudando a las personas que viven mal a que comiencen a vivir con Cristo. Ese es el reto. Y si en un ambiente está el olor del diablo, porque reina el pecado, para que cambie ese ambiente y esté el olor de Cristo, estás tú y estoy yo. Ese es el reto, queridos hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya lo sabemos. Con la oración, acompañando a esas personas con buenos consejos, con la corrección fraterna, dando testimonio, ofreciendo pequeños sacrificios. Así ayudamos a una persona que vive en el ámbito de la porquería para que salga de ese ambiente
limpie y comience a tener el buen olor de Cristo. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que, impulsados por nuestra fe, evangelicemos los ambientes donde sabemos no está reinando Cristo Jesús. Que así sea.